¿Alguna vez has notado cómo los hombres que más te atraen casi nunca te hacen preguntas? ¿Te has preguntado por qué aquellos que menos te interrogan son los que más te intrigan? ¿Recuerdas cuando eras niño y tus padres te bombardeaban con preguntas que te hacían sentir pequeño, juzgado, atrapado? Maquiavelo lo entendió siglos atrás. El hombre que interroga revela su propia debilidad. Quien afirma, comanda el territorio. Quien pregunta, implora. Quien declara, conquista. Imagina que estás frente a esa mujer que deseas. Sientes el impulso de preguntar, ¿te gustaría salir conmigo? Pero te detienes. En ese instante de duda, algo en tu interior susurra una verdad incómoda. Cada pregunta que haces le transfiere poder a ella, convirtiendo tu deseo en una petición que puede ser negada. Las preguntas son cadenas invisibles que te atan al juicio ajeno. Cuando preguntas, entregas el control. Cuando afirmas, lo tomas. Esta no es una estrategia más de seducción. Es un principio fundamental del poder en cualquier ámbito de la vida. Y hoy descubrirás por qué. El interrogador está arrodillado antes de pronunciar la primera palabra. No lo ve, pero su postura psicológica ya es de sumisión. ¿Puedo invitarte a salir? ¿Te gusto? ¿Qué piensas de mí? Cada una de estas preguntas esconde una confesión involuntaria de inseguridad, una transferencia de poder, un acto de entrega prematura. El hombre que pregunta constantemente a una mujer está, sin saberlo, poniendo su valor en manos ajenas, esperando validación, mendigando aprobación. Maquiavelo, en su estudio del poder, comprendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Respetamos a quien no necesita nuestra validación. El príncipe no pregunta si puede gobernar, gobierna. No consulta cada decisión, declara su visión y actúa en consecuencia. Este principio trasciende la política y penetra en lo más profundo de las relaciones humanas, especialmente las románticas. La mujer, como cualquier ser humano, está programada evolutivamente para responder al poder, no a la inseguridad disfrazada de cortesía. No se trata de manipulación, sino de una verdad antropológica que la modernidad ha intentado sepultar bajo capas de corrección social. Lo que atrae no es la necesidad, sino la autonomía. No es el ruego, sino la certeza. Cuando un hombre sustituye, ¿te gustaría cenar conmigo? Por conozco un lugar increíble, vamos este viernes. Está haciendo algo más profundo que cambiar una pregunta por una afirmación. Está reescribiendo la dinámica de poder. Está declarando, sin palabras, mi valor no depende de tu respuesta. En ese momento, el interés de ella no surge de la obligación de responder, sino de la intriga ante alguien que no teme al rechazo. Piensa en las grandes figuras que te han atraído en tu vida, sean románticas o no. ¿Cuántas de ellas basaban su interacción contigo en preguntas constantes? ¿Cuántas, en cambio, afirmaban su realidad y te invitaban a formar parte de ella? La pregunta busca permiso. La declaración ofrece dirección. Y en un mundo saturado de opciones y vacío de certezas, la dirección se ha vuelto un bien escaso y valioso. El error común es confundir este enfoque con arrogancia o insensibilidad. No se trata de ignorar los deseos o límites del otro, sino de presentar los propios con claridad y sin disculpas. La arrogancia dice, no me importa lo que quieras. La confianza dice, esto es lo que ofrezco. La diferencia es sutil pero fundamental. En el cortejo, las preguntas funcionan como pequeñas transferencias de responsabilidad. ¿Qué te gustaría hacer? No es solo una consulta, es una delegación del peso de la decisión. En cambio, te llevaré a un lugar que te va a encantar. Asume la responsabilidad y alivia a la otra persona del peso de elegir. Contrario a lo que el pensamiento contemporáneo sugiere, este alivio es profundamente valorado, especialmente en las primeras etapas de una relación. Lo que pocos comprenden es que el deseo no florece en terreno seguro, sino en el borde del acantilado. La seguridad mantiene, pero el riesgo atrae. Cada vez que formulas una pregunta innecesaria, estás construyendo una zona de confort que, paradójicamente, disminuye el deseo. Las preguntas eliminan el misterio, y sin misterio no hay intriga. Sin intriga, no hay atracción. La psicología femenina, como la masculina, responde a lo desconocido con interés y a lo predecible con apatía. El hombre que todo lo pregunta se vuelve transparente, legible, conquistable. Ya no representa un desafío. Y sin desafío, el fuego inicial se extingue bajo el peso de la familiaridad prematura. ¿Significa esto que debas convertirte en un monolito impenetrable, en un dictador emocional que jamás consulta?
No. Significa que debes aprender a distinguir cuando una pregunta sirve a tu propósito y cuando te socava. Las preguntas que buscan información concreta son herramientas. Las preguntas que buscan aprobación son cadenas. La paradoja del interrogador es que mientras más pregunta, menos escucha. Cree que está mostrando interés, pero en realidad está revelando ansiedad. Piensa que está construyendo conexión, cuando en realidad está levantando barreras invisibles. No comprende que el silencio, no la pregunta, es el verdadero canal de la intimidad. El hombre que ha dominado el arte de no preguntar posee una cualidad magnética. Crea espacios vacíos donde el otro desea entrar. No llena cada silencio con interrogantes. No persigue confirmaciones. Simplemente existe, seguro en su posición. Y esa seguridad genera un campo gravitacional que atrae naturalmente. Este es el principio maquiavélico del vacío de poder. Donde no hay preguntas ansiosas, surge un espacio que el otro desea ocupar voluntariamente. ¿Has notado cómo las personas más poderosas hacen pocas preguntas? Observa a un líder natural. No pregunta si puede dirigir, simplemente dirige. No consulta cada decisión. Avanza con determinación y los demás lo siguen. Esta dinámica que funciona en la política y los negocios es aún más potente en el terreno del deseo. Cuando sustituyes ¿te gustó la cena? Por la próxima vez te llevaré a un lugar aún mejor. Estás declarando varias cosas simultáneamente. Que habrá una próxima vez, que tienes más que ofrecer, que tu valor no depende de su validación inmediata. No estás pidiendo permiso para continuar. Estás asumiendo la continuidad como un hecho natural derivado de lo que eres, no de lo que ella decida. Este enfoque genera una respuesta psicológica paradójica pero predecible. Mientras menos buscas confirmación, más confirmación recibes. Al no exigir garantías, te vuelves tú mismo la garantía. Al no mendigar certezas, te conviertes en certeza. Es lo que Maquiavelo comprendió sobre el poder. Quien menos lo persigue, más naturalmente lo atrae. La técnica de la declaración en lugar de la pregunta opera sobre un principio psicológico profundo. El ser humano desea lo que no está completamente garantizado. Cuando preguntas, ¿te gusto?, estás mendigando una garantía. Cuando afirmas, me gusta cómo conectamos, estás ofreciendo una observación que no requiere confirmación inmediata. La primera genera presión, la segunda, libertad. La presión siempre engendra resistencia. Es una ley fundamental de la psicología humana. Cuando presionas con preguntas que buscan compromiso o confirmación, creas automáticamente una fuerza opuesta, la reticencia. El arte está en avanzar sin empujar, en dirigir sin forzar, en mostrar el camino sin exigir que sea seguido. El problema de las preguntas en el cortejo no es solo que revelan inseguridad, sino que transfieren responsabilidad emocional. Cada ¿estás segura? ¿De verdad te gusto? ¿Quieres seguir viéndome? Está cargando a la otra persona con el peso de tu validación. Estás colocando tu valor en sus manos y pidiéndole que lo sostenga. Es una carga que pocos desean, aunque no sepan articularlo. La mente femenina, como cualquier mente humana, busca equilibrio entre seguridad y misterio, entre certeza y posibilidad. Las preguntas constantes eliminan el misterio, dejando solo la certeza. Y la certeza absoluta, contrario a la creencia popular, no sostiene el deseo, lo sofoca lentamente hasta la asfixia. Existe una razón evolutiva para esto. Lo que viene sin esfuerzo, se valora menos. El hombre que entrega todo su poder a través de preguntas ansiosas está ofreciendo un recurso sin costo alguno. Y lo que no cuesta, no vale. No porque sea inherentemente sin valor, sino porque la mente humana asocia valor con escasez, con conquista, con lo que debe ser ganado. Existe una violencia silenciosa en la pregunta constante que pocos reconocen. Cada vez que interrogas innecesariamente, estás forzando al otro a tomar posición, a definirse, a comprometerse prematuramente. La pregunta, cuando surge de la inseguridad, no es un acto de comunicación, sino de control disfrazado. Buscas certezas en un terreno, el del deseo y las emociones, donde la certeza es imposible, y más importante aún, indeseable. La incertidumbre no es enemiga del deseo, es su combustible. Cuando eliminas toda incertidumbre a través del interrogatorio constante, estás, paradójicamente, saboteando lo mismo que intentas cultivar. El hombre que necesita preguntar, ¿me quieres?, cada semana está sistemáticamente erosionando las bases mismas del querer. Las culturas ancestrales comprendían esto intuitivamente.
En las tradiciones guerreras, el hombre de poder era el que menos palabras necesitaba para establecer su posición. El silencio no era debilidad, sino fortaleza. No era vacío, sino plenitud. Esta sabiduría ha sido olvidada en una era donde la palabra constante se confunde con comunicación y la pregunta ansiosa con interés genuino. Piensa en la diferencia entre estas dos aproximaciones. ¿Puedo besarte? Frente a quiero besarte. La primera coloca la responsabilidad en ella, la segunda asume la responsabilidad mientras deja espacio para su respuesta. La primera es una petición que puede ser negada. La segunda es una declaración que invita a una respuesta natural. La diferencia no está en el resultado. El beso puede ocurrir o no en ambos casos, sino en la dinámica de poder que estableces desde el inicio. Jung observó que el ser humano responde más profundamente a lo arquetipal que a lo literal. A nivel arquetipal, el que pregunta constantemente adopta la posición del hijo, mientras que el que declara asume la del padre. No es coincidencia que las mujeres rara vez se sientan atraídas sexual o románicamente hacia quienes adoptan psicológicamente el rol de hijo en relación a ellas. La necesidad compulsiva de preguntar revela algo más profundo, una herida en la confianza primordial. El hombre que no puede afirmar sin antes buscar permiso está, en esencia, reviviendo un patrón infantil donde su autonomía fue condicionada a la aprobación externa. No es un defecto moral, sino una herida psicológica que, al ser reconocida, puede ser sanada. El miedo que subyace a la pregunta constante es el miedo al rechazo. Pero aquí reside la ironía suprema. La estrategia que adoptas para evitar el rechazo, preguntar antes de afirmar, es precisamente la que incrementa las probabilidades de ser rechazado. No porque la pregunta en sí sea incorrecta, sino porque el patrón de preguntar revela una inseguridad fundamental que resulta instintivamente poco atractiva. Maquiavelo diría que es mejor ser rechazado por lo que eres que aceptado por lo que finges ser. El hombre que declara «esto es lo que quiero», en lugar de preguntar «¿qué quieres tú?», puede enfrentar rechazo, ciertamente. Pero ese rechazo, cuando llega, es limpio, directo y, paradójicamente, respetuoso. No ha malgastado el tiempo de nadie, ni ha comprometido su dignidad en el proceso. La declaración honesta es, en última instancia, más respetuosa que la pregunta manipuladora, porque la pregunta que surge del miedo no busca realmente información, busca validación, seguridad, garantías. Y buscar garantías en el terreno del deseo es no comprender la naturaleza misma del deseo, que florece precisamente en la ausencia de garantías. El camino hacia una conexión auténtica no pasa por la interrogación, sino por la presencia, no por la demanda constante, sino por la afirmación tranquila, no por la ansiedad de confirmación, sino por la paz de la autenticidad. El hombre que ha aprendido a no preguntar innecesariamente ha aprendido algo más valioso, a confiar en el silencio como el espacio donde el verdadero encuentro ocurre. Lo que nadie te ha explicado sobre la dinámica de preguntar es que cada interrogante establece una jerarquía invisible. Quien pregunta se coloca automáticamente en posición de receptor, de necesitado, de solicitante. En las relaciones primitivas, preguntar era reconocer al otro como autoridad sobre el tema en cuestión. Cuando un hombre moderno pregunta constantemente a una mujer sobre sus sentimientos, está estableciendo, sin saberlo, que ella es la autoridad sobre la relación misma, colocándose en posición de súbdito emocional. La estrategia maquiavélica no consiste en nunca preguntar, eso sería simplemente autismo social, sino en transformar las preguntas en declaraciones cuando se trata de establecer la dinámica de poder. No, ¿quieres verme otra vez? Sino, me gustó esto, hagámoslo de nuevo. No, ¿te gustó la cena? Sino, la próxima vez te sorprenderé con algo diferente. No estás eliminando su capacidad de decidir. Estás eliminando la dinámica de súplica. Este enfoque requiere una recalibración mental profunda, especialmente para hombres educados en la creencia de que ceder poder es una virtud. Pero como señalaba Nietzsche, la moralidad de esclavos premia la sumisión, mientras que la moralidad de señores honra la afirmación de vida. No se trata de dominar al otro, sino de negarse a participar en el juego donde tu valor está constantemente en juicio. La psicología femenina, moldeada por milenios de evolución, responde más favorablemente a la dirección clara que a la consulta vacilante. Esto contradice la narrativa social contemporánea,
pero se confirma repetidamente en la práctica. La mujer puede rechazar verbalmente la autoridad masculina como concepto, pero responde visceralmente a la presencia de un hombre que sabe lo que quiere y lo declara sin disculpa. La declaración versus la pregunta también crea un fenómeno psicológico fascinante. Cuando declaras en lugar de preguntar, reduces la resistencia natural. ¿Quieres besarme? Activa inmediatamente el circuito decisional, forzando una evaluación consciente que puede generar dudas donde no las había. Me gustaría besarte ahora. Permite una respuesta más orgánica, más basada en el sentir que en el pensar. Las neurociencias modernas confirman que el cerebro humano procesa las declaraciones y las preguntas por vías diferentes. La pregunta activa el neocórtex, la parte racional y evaluadora. La declaración, especialmente cuando está cargada de intención clara, activa respuestas más primitivas, más viscerales, más conectadas al sistema límbico donde residen las emociones y el deseo. El arte de convertir preguntas en declaraciones no es meramente verbal, es una reorientación completa de tu posición psicológica. No estás simplemente cambiando palabras, estás cambiando quién eres en la interacción. Estás pasando de ser alguien que necesita confirmación constante a ser alguien que ofrece dirección. Este cambio se refleja no solo en tus palabras, sino en tu postura, tu tono, tu mirada, tu ritmo. La seguridad que emana de quien no necesita preguntar tiene un nombre en psicología: presencia. Es la cualidad magnética de quien habita plenamente su espacio sin disculparse por existir. Es lo que los antiguos llamaban gravitas, ese peso intangible pero perceptible que algunos humanos poseen y que hace que los demás naturalmente se orienten hacia ellos. Aquí reside una verdad incómoda que la sociedad moderna prefiere ignorar. La atracción no se negocia con preguntas, se genera con presencia. Puedes preguntar 1000 veces, ¿te parezco atractivo? Y lo único que lograrás es confirmar que no lo eres. La atracción no responde a peticiones, sino a realidades. No es algo que puedas solicitar, sino algo que debes encarnar. La revolución interior necesaria para abandonar la muleta de la pregunta insegura no es sencilla. Implica enfrentar tu miedo al rechazo, tu temor a imponer, tu terror a ocupar espacio. Requiere desaprender patrones profundamente arraigados en una sociedad que confunde la consideración con la sumisión, el respeto con la subordinación. Existe un momento crítico en toda relación romántica donde el hábito de preguntar revela su verdadero costo. No es al principio, cuando las preguntas pueden disfrazarse de interés genuino, ni en la cúspide de la pasión, cuando poco importa lo que se diga. Es en esa zona intermedia, en ese territorio ambiguo donde la atracción ya existe, pero la confianza aún se está construyendo. Ahí, las preguntas inseguras actúan como ácido sobre el metal, corroen lentamente el fundamento mismo de lo que intentas edificar. La falsa dicotomía que muchos hombres establecen es entre preguntar todo o imponer todo, pero esto revela una comprensión superficial del poder. El verdadero poder no necesita imponerse porque no encuentra resistencia. Fluye naturalmente porque crea su propio cauce. Cuando dejas de preguntar, ¿puedo? ¿Debo? ¿Me permites? Y empiezas a declarar, esto es lo que veo, esto es lo que siento, esto es lo que ofrezco. No estás dominando, estás invitando desde una posición de solidez. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Muchos hombres, al intentar aplicar este principio, caen inicialmente en una artificialidad que resulta más repelente que la inseguridad original. La declaración que no surge de una convicción interna suena hueca, fabricada, manipuladora. Es por eso que el trabajo verdadero no está en cambiar tus palabras, sino en cambiar la relación contigo mismo. Maquiavelo comprendía que el príncipe efectivo no es quien finge seguridad, sino quien ha construido un fundamento interno tan sólido que la seguridad emana naturalmente de él. En términos modernos, la confianza auténtica no puede ser fingida sostenidamente. Debe ser cultivada desde dentro, a través de un compromiso implacable con la verdad personal, incluso cuando esa verdad resulta incómoda para los demás. Las mujeres poseen un radar extraordinariamente sensible para detectar la incongruencia entre palabras y esencia. Puedes declarar en lugar de preguntar, pero si esa declaración no está alineada con quién eres realmente, será percibida como una técnica, como un intento de manipulación.
Y nada mata la atracción más rápidamente que la sensación de estar siendo manipulada. El camino hacia la declaración auténtica comienza con la autoobservación brutal. ¿Por qué preguntas lo que preguntas? ¿Qué necesidad emocional subyace a tu interrogatorio constante? ¿Qué herida antigua estás intentando sanar a través de la confirmación externa? Cuando comprendes que el impulso de preguntar surge del miedo, puedes empezar a desmantelarlo desde la raíz. La declaración efectiva opera bajo un principio paradójico. Mientras menos necesitas la respuesta, más poderosa se vuelve tu afirmación. Cuando dices, me gustaría verte este fin de semana, sin el miedo subyacente al rechazo, esa declaración tiene una fuerza gravitacional que la misma frase, pronunciada desde la necesidad desesperada, jamás podría tener. Aquí es donde el trabajo interior y el exterior se encuentran. No puedes fingir no necesitar respuesta. Tienes que llegar genuinamente a ese lugar donde la respuesta, aunque preferiblemente positiva, no determina tu valor. Esta es la verdadera independencia emocional que tanto atrae. No la pretensión de no necesitar, sino la libertad real de estar completo en ti mismo. El error que cometen quienes adoptan superficialmente este principio es creer que se trata simplemente de un truco lingüístico, de un hack conversacional, nada más lejos de la verdad. La diferencia entre preguntar y declarar es la diferencia entre mendigar validación y ofrecer experiencia. Y esta diferencia no es meramente sintáctica, es ontológica. Tiene que ver con quién eres, no solo con lo que dices. Una forma práctica de iniciar esta transformación es observar cuántas de tus preguntas podrían reformularse como observaciones o propuestas. ¿Te gusta este restaurante? Se convierte en, este lugar tiene un encanto especial. ¿Quieres que nos volvamos a ver? Se transforma en, ha sido una noche magnífica, hagámoslo de nuevo pronto. No estás eliminando su agencia, estás asumiendo la tuya. Pero incluso más importante que reformular tus frases es recalibrar tu necesidad. Mientras sigas hambriento de aprobación, tus palabras, sean preguntas o declaraciones, olerán a carencia. Y la carencia, en el sutil juego del deseo, es el antiafrodisíaco por excelencia. La abundancia atrae abundancia. La escasez repele incluso lo poco que podría recibir. El último y más profundo nivel de esta filosofía trasciende tanto la pregunta como la declaración y se adentra en el territorio del silencio intencional. Este es el estado donde ya no necesitas constantemente verbalizar para establecer conexión, donde tu presencia habla más fuerte que cualquier palabra, donde lo no dicho genera más intriga que lo dicho. Muchos confunden el silencio con vacío, con ausencia, con falta. Pero el silencio del hombre que ha dominado su necesidad de preguntar es un silencio lleno, cargado de significado, magnético. Es el silencio del que observa sin necesidad de comentar, del que sabe sin necesidad de demostrar, del que siente sin necesidad de confirmar. Una verdad raramente discutida es que la mayoría de las preguntas que hacemos no buscan información, sino conexión. Cuando un hombre inseguro pregunta, ¿qué piensas de mí?, no está realmente buscando un análisis objetivo. Está buscando un hilo que lo ate a ella, un ancla en la incertidumbre. Pero la conexión verdadera no se construye con hilos de interrogación, sino con cables de presencia auténtica. Y todavía en este momento del video, descubrirás la conexión oculta entre la pregunta compulsiva y el miedo ancestral al abandono que casi nadie logra ver. Ese patrón de interrogación constante no es solo una estrategia conversacional fallida, es la manifestación moderna de un terror primitivo, el miedo a ser dejado, a ser insuficiente, a ser reemplazable. La pregunta, ¿estás segura de que me quieres?, es solo la versión adulta del niño que pregunta, ¿me van a dejar? Cuando comprendes esto, la compulsión por preguntar se revela como lo que realmente es, no una forma de comunicación, sino un mecanismo de supervivencia emocional obsoleto, un intento desesperado de controlar lo incontrolable, los sentimientos del otro, a través de la verificación verbal constante. Pero el deseo, por su naturaleza misma, no puede ser controlado ni verificado. Solo puede ser experimentado, momento a momento, sin garantías. La madurez emocional que subyace a la capacidad de no preguntar es la aceptación de esta verdad fundamental. No hay certeza en el terreno del deseo. No hay garantía de reciprocidad, de permanencia, de exclusividad. Y, paradójicamente,
Es solo cuando aceptas plenamente esta incertidumbre cuando puedes dejar de intentar controlarla a través del interrogatorio constante. En términos prácticos, esto se manifiesta como la capacidad de estar presente con una mujer sin necesidad de verificar constantemente su experiencia. Puedes notar su sonrisa sin preguntar, ¿de qué te ríes? Puedes sentir su distancia sin interrogar, ¿estás molesta? Puedes percibir su interés sin confirmar, ¿te estás divirtiendo? Esta capacidad de leer sin interrogar, de sentir sin verificar, es la marca de la verdadera confianza. La diferencia entre el hombre que pregunta compulsivamente y el que ha aprendido a declarar y, eventualmente, a simplemente ser, es la diferencia entre alguien que constantemente busca el mapa y alguien que ha aprendido a leer el territorio. Las preguntas son un mapa. La percepción directa es navegar el territorio. Y ningún mapa, por detallado que sea, puede capturar la riqueza de la experiencia directa. Esta filosofía, cuando se comprende plenamente, trasciende el ámbito del cortejo y se convierte en una forma de vida. El hombre que ha superado la compulsión de preguntar por inseguridad ha superado también la necesidad de justificarse, de disculparse por su existencia, de pedir permiso para ocupar espacio. Ha aprendido que su valor no depende de confirmación externa, que su presencia es suficiente, que su ser es su hacer. Y así llegamos al último nivel de comprensión. Más allá de no preguntar está el arte de provocar. No en el sentido manipulativo, sino en el sentido de evocar, de catalizar, de despertar algo que ya estaba presente, pero dormido. El maestro en este arte no necesita preguntar, ¿te gusto?, porque sabe crear las condiciones donde el agrado surge naturalmente, como consecuencia inevitable de quién es él, no de lo que hace. Maquiavelo entendería esto como la forma más refinada de poder, aquel que no necesita mostrarse, que opera silenciosamente, que permite al otro llegar a la conclusión deseada como si fuera propia. No es manipulación cuando ocurre desde la autenticidad. Es simplemente la expresión natural de una presencia que no necesita palabras para afirmarse, porque se afirma con cada respiro. El viaje desde la pregunta insegura hasta la presencia magnética es largo y atraviesa territorios incómodos. Requiere enfrentar miedos ancestrales, abandonar muletas emocionales, aceptar verdades incómodas. Pero en el otro lado de ese viaje, espera una libertad que pocos hombres experimentan. La libertad de existir sin justificación, de conectar sin mendigar, de amar sin encadenar. Y esa libertad, más que cualquier técnica o estrategia, es lo que genera la atracción profunda, duradera y auténtica que todos buscamos. Todo comenzó cuando te pregunté si has notado cómo los hombres que menos preguntan son los que más te intrigan. Ahora comprendes que no es coincidencia, sino naturaleza humana profunda. El interrogador es como un minero desesperado que, buscando oro, perfora tan ansiosamente la montaña que la hace colapsar sobre sí mismo. La declaración, en cambio, es como el bisturí en manos del cirujano. No pregunta si puede cortar, simplemente corta con precisión, con propósito, con la certeza de quien conoce su valor y el territorio que habita. Quien no comprende esto seguirá atrapado en el ciclo infinito de la validación externa, convirtiendo cada interacción en un referéndum sobre su valía. El que lo incorpora camina por el mundo con la seguridad silenciosa de quien no necesita permiso para existir. Y recuerda, las preguntas son herramientas, no muletas. Úsalas para obtener información, nunca para mendigar aprobación, porque en el momento en que necesitas preguntar si le gustas, ya has perdido el magnetismo que genera el agrado. Si este mensaje resonó en ti, escribe en los comentarios. Declaro, no pregunto. Quiero ver quiénes están listos para esta transformación. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo video revelaré el siguiente nivel. Cómo tu silencio puede ser más poderoso que todas tus palabras juntas.